nunca supe qué fue lo que mató a Max. Era un pastor alemán de pura raza, el mejor amigo que pude haber tenido en esos años de silencio y rutina. Lo encontré una mañana de otoño, tieso bajo el viejo roble, con los ojos abiertos mirando hacia la cocina. No había sangre, no había heridas, no había nada que explicara por qué su pelaje olía a tierra mojada y a metal caliente, como si hubiera estado lamiendo algo que no debía. Lo enterré al atardecer, cavando un hoyo profundo al fondo del patio, cerca de la cerca que da al bosque. La pala golpeó algo duro a los 2 pies de profundidad. Pensé que era una piedra, pero era una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en plástico negro y sellada con cinta adhesiva oxidada. La abrí con las manos temblorosas, todavía con el olor a tierra fresca en la nariz. Dentro no había nada más que una llave. Una llave vieja, de latón amarillento, con el mango grabado con un símbolo que no reconocí. Un círculo partido por 3 líneas rectas. La guardé en el bolsillo sin darle importancia, terminé de cubrir a Max y me fui a dormir. Pero esa noche no pude cerrar los ojos. Algo me tiraba desde el sótano, un zumbido casi imperceptible que parecía venir de las paredes. Bajé las escaleras con una linterna, recorriendo con los dedos las grietas del cemento, y fue entonces cuando noté que una de las paredes del fondo no tenía el mismo acabado que las demás. Era más lisa, más nueva, y al golpearla sonaba a hueco. La llave entró en una cerradura que nunca había visto, escondida detrás de una tabla suelta. Giró con un clic seco, como un hueso que se rompe. Y la pared se abrió. No voy a describir todo lo que vi al principio. Diré que el aire que salió de esa habitación era denso, caliente, y olía a vinagre y a algo dulce que se pudre. Las luces se encendieron solas, una tras otra, revelando un espacio mucho más grande que el sótano. Mesas de acero inoxidable cubiertas de frascos con líquidos de colores que no deberían existir. Pizarras llenas de ecuaciones que cambiaban cuando las miraba de reojo. Y en el centro, una estructura de vidrio y metal que parecía una cuna, pero enorme, y dentro había restos de algo que alguna vez tuvo forma de persona. Lo peor no era eso. Lo peor era que en las paredes había fotografías. Fotografías de mí. Durmiendo, comiendo, caminando por el patio. Fechas escritas con letra pequeña en el reverso. La más antigua tenía 10 años. La más reciente, de ayer, me mostraba cavando la tumba de Max. En una esquina, un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de una caligrafía que al principio parecía garabatos, pero después reconocí. Era mi propia letra, pero torcida, como si mi mano hubiera sido guiada por otra fuerza. No recordaba haber escrito nada de eso. Decía cosas como fase 3 completada, el huésped muestra resistencia y la llave debe ser sembrada en el vector canino, ciclo de putrefacción estimado. 6 meses. El perro. Max no había muerto por casualidad. Alguien, o algo, lo había usado como contenedor. Como una cápsula biológica para preservar esa llave hasta que yo la encontrara. Y lo más perturbador era que las fechas en las fotos coincidían con los períodos en los que había sufrido pesadillas recurrentes, despertares con moretones en lugares que no recordaba haberme golpeado, horas perdidas en las que no podía dar cuenta de mis actos. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Salí de la habitación y volví a cerrar la pared, girando la llave con la misma mano que ahora me pertenecía, o eso creía. Subí las escaleras del sótano con pasos lentos, sintiendo cada madera crujir bajo mi peso. Me serví un vaso de agua en la cocina y me miré en el espejo del pasillo. Parpadeé. Cuando volví a abrir los ojos, estaba otra vez en el sótano, con la pared abierta y la llave en la mano. El reloj marcaba las 3 de la mañana. No recordaba haber bajado. No recordaba haber vuelto a abrir la puerta secreta. Pero en mi otra mano había un bisturí que no reconocía, y en la mesa de acero había algo envuelto en sábanas blancas que no quiero describir. Algún día volveré a bajar. Lo sé. No porque quiera, sino porque esa habitación me está aprendiendo. Cada noche sueño con el símbolo de la llave. Cada mañana despierto con tierra bajo las uñas. Y anoche, mientras escribía esto, sentí a Max arañar la puerta de mi habitación. Pero Max está muerto. Y lo enterré con mis propias manos. O eso creo. Pasaron 2 días antes de que volviera a bajar. No fue una decisión consciente. O sí, pero no del todo. Durante esas 48 horas, la llave de latón quemaba en mi bolsillo como un carbón caliente. La escondí dentro de una taza en la cocina, luego debajo del colchón, luego la até con una cuerda y la colgué del cuello como un amuleto enfermizo. Cada vez que intentaba alejarme de ella, me encontraba de vuelta en el sótano, con la mano ya extendida hacia la cerradura. El segundo descenso fue más tranquilo. O más enfermo. Depende de cómo se mire.
Las luces de la habitación secreta parpadearon al entrar, como si me estuvieran reconociendo. El olor a vinagre y podrido se había intensificado, pero esta vez noté algo más. Un rastro de cloro, de alcohol quirúrgico, de algo que intentaba limpiar lo que no debía ser limpiado. En la mesa central ya no estaba aquella estructura de vidrio. En su lugar, cajas de cartón apiladas hasta el techo. Las abrí con cuidado, esperando encontrar más frascos o instrumentos, pero lo que salió de la primera fue un aluvión de papeles. Fotografías, sí, pero también recortes de periódicos, páginas arrancadas de libros, diagramas manuscritos en idiomas que me sonaban a alemán, a ruso, a algo que parecía latín pero con letras al revés. Las fotos ya no eran solo de mí. Había imágenes de la casa antes de que yo naciera, con ventanas que ya no existen. Gente posando frente al roble del patio, gente que nunca he visto pero que me mira desde el papel con una familiaridad incómoda. En una de ellas, una mujer sostenía a un niño que podría haber sido yo, pero la fecha al dorso era de 1973, y yo nací en 1985. El niño tenía mi misma marca de nacimiento en el cuello. En otra foto, alguien había dibujado un círculo rojo alrededor de la tierra donde después enterraría a Max. Los documentos en otros idiomas eran peores. No los entiendo del todo, pero hay palabras que se repiten. Transferencia, anfitrión, sustrato, ciclo. Una página en español tiene una frase subrayada 3 veces. El recipiente no debe saber que es vacío hasta que esté lleno. No sé qué significa. No quiero saberlo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue encontrar, en el fondo de la última caja, un pasaporte a mi nombre con mi foto, pero con una fecha de nacimiento diferente. Y una libreta de racionamiento militar. Y un certificado de defunción. Todo con mi nombre. Todas las fechas anteriores a que mis padres dijeran haberme concebido. Dejé los papeles esparcidos por el suelo y miré a mi alrededor. Fue entonces cuando noté las 3 puertas. Antes no las había visto porque estaban camufladas en las paredes, pintadas del mismo gris sucio que el resto del laboratorio. Pero ahora, con las luces titilando, sus marcos se revelaban como costuras en la piel de un cuerpo enfermo. La primera puerta era de acero, con un pomo helado al tacto. La abrí y una ráfaga de aire glacial me golpeó el rostro. Era un congelador industrial, de esos que se usan en carnicerías, pero mucho más grande. Y dentro no había cortes de res ni canales de cerdo. Había carne. Montones de carne apilada en estantes de metal, envuelta en plástico transparente, etiquetada con códigos que no entendía. Algunos paquetes tenían formas que no debería reconocer, pero las reconocí igual. Dedos. Un lóbulo de oreja. Lo que parecía el contorno de una nariz humana, pero demasiado pequeña, como de niño o de muñeca. El frío me expulsó antes de que pudiera ver más. Cerré la puerta con la certeza de que algo dentro se había movido. La segunda puerta daba a un cuarto más pequeño, iluminado por la luz azulada de varias computadoras apiladas sobre mesas de plástico blanco. No eran muy viejas, monitores planos, teclados con cables, torres grises, pero tampoco modernas. Parecían ensambladas a mano, con pegatinas de marcas que nunca había oído. Los cables serpenteaban por el suelo y se perdían en un agujero en la pared, hacia algún lugar de la casa que no podía localizar. El aire aquí era seco, caliente, con un zumbido bajo que me vibró en los dientes. En las paredes de este cuarto, más fotos. Pero estas eran distintas. Capturas de pantalla impresas, gráficos de líneas que subían y bajaban, registros de constantes vitales. Mi nombre aparecía en cada una, junto con números que parecían fechas y horas. Latidos por minuto. Ondas cerebrales. Niveles de alguna sustancia que llamaban traza beta. Los registros más recientes coincidían con mis episodios de insomnio y con la noche que encontré la llave. La tercera puerta era diferente. No tenía pomo, sino una manija de goma negra. Al abrirla, el silencio me cayó encima como una losa. Las paredes estaban forradas con paneles de espuma negra, de esas que se usan en estudios de grabación para aislar el sonido. Pero aquí el aislamiento era absoluto. No se oía ni el zumbido de las computadoras, ni mi propia respiración, ni los latidos de mi corazón. Solo un vacío de ruido que presionaba desde dentro de mis oídos. En el centro, una cama individual con sábanas grises, arrugadas como si alguien hubiera dormido allí recientemente. Encima de la cabecera, sujeto a un soporte de metal, un televisor de tubo, de esos viejos de 14 pulgadas. La pantalla estaba apagada, pero el cable de alimentación colgaba hasta el suelo, conectado a nada. Había un olor aquí, un olor que no pude identificar hasta que me acerqué a la cama.
sudor, miedo, y ese mismo rastro metálico que tenía el pelaje de Max antes de morir. Me pregunté, de pie en ese cuarto de silencio absoluto, ¿para qué servía todo esto? ¿Para quién era la cama? ¿Por qué alguien necesitaría ver una televisión sin sonido, encerrado entre paredes que devoran los ruidos? Me pregunté si yo había dormido allí alguna vez, en alguna de esas horas que no recuerdo. Me pregunté si la cama aún conservaba el calor de alguien que acababa de levantarse. Salí de allí más rápido de lo que entré. Pero no salí del laboratorio. En lugar de eso, volví al cuarto de las computadoras. Mis manos se movían solas, conectando cables, buscando un enchufe. Encontré un UPS olvidado debajo de una mesa, con la luz de batería aún parpadeando en verde. Lo enchufé a una de las torres. El ventilador de la fuente de poder empezó a girar con un zumbido grave. El monitor parpadeó en blanco, luego en negro, luego mostró una línea de comandos. Algo estaba cargando. Algo que llevaba años esperando. Me senté en la única silla, frente a la pantalla, con los dedos apoyados en el teclado lleno de polvo. No había tocado nada aún. Pero el cursor ya parpadeaba, escribiendo letra por letra, como si alguien al otro lado supiera que por fin había llegado. Las luces del laboratorio se apagaron todas al mismo tiempo, excepto la del monitor. Y en la oscuridad, detrás de mí, escuché el sonido más aterrador de todos. El de las 3 puertas cerrándose solas, una tras otra, en perfecto silencio. No alcanzó a verme, pero supe que algo sonreía en la última. En la del cuarto insonoro. Donde la televisión, ahora sí, se había encendido sola. No voy a escribir lo que vi en la pantalla. No todavía. Solo diré que empecé a teclear sin saber qué estaba escribiendo, y que mientras lo hacía, la llave alrededor de mi cuello se puso más fría que la carne del congelador. Salí de ese cuarto como quien escapa de un incendio. Las piernas me temblaban, la llave golpeaba contra mi esternón, y en la nuca sentía una presión caliente, como si alguien acabara de apartar la mirada de mí. No miré atrás. No cerré las puertas. Subí las escaleras del sótano a trompicones, tropecé en el último escalón y me arrastré hasta la cocina, donde la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas. Pero la luz no me alcanzaba. Nada me alcanzaba ya. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra el horno, y extendí frente a mí los papeles que había arrancado del laboratorio en mi huida. Los había agarrado al azar, sin pensar, con las manos sudorosas y el corazón latiendo en la garganta. Entre ellos había diagramas, fotos, y un documento que al principio me pareció una carta común. Pero el encabezado decía, con letras mayúsculas que parecían escritas con sangre o con tinta demasiado roja: Proyecto Naga. Lo leí una vez. Luego otra. Luego una tercera, porque las palabras se movían, o quizá era yo quien temblaba demasiado. El texto decía: una familia fue enviada al norte de esta ciudad. Claramente van a sobrevivir si algo pasa. Creo que el chico podría seguir los pasos de su padre y trabajar para nosotros. La gente es muy idiota, pero normalmente estos sujetos son muy inteligentes. Esperemos que su hijo se nos una algún día, junto con sus hermanos del alma Naga. Esperemos que todo salga bien. Ya que su padre no estuvo completo y logró salvar todo. Si él llega a estar completo, seguro será el próximo dios sobre la tierra gracias a este proyecto que va en contra del dios común. Debajo, todo estaba censurado. Bloques negros de tinta o de algún material que no reconocí, duro al tacto, como plástico quemado. Intenté raspar con la uña, con el borde de la llave, incluso acerqué el papel a la hornalla de la cocina para ver si el calor revelaba algo. Nada. Los bloques negros absorbían la luz y la vista, como pequeños agujeros en la realidad del documento. Naga. Serpientes. Deidades de la India. Seres de múltiples cabezas que custodiaban tesoros o fuentes de inmortalidad. Pero aquí, escrito así, con mayúsculas, sonaba a otra cosa. Sonaba a un nombre de proyecto militar. Sonaba a un apellido. Sonaba a mí. Sus hermanos del alma Naga. ¿Qué significaba eso? ¿Que no soy el único? ¿Que hay más como yo, dispersos, esperando que... completarnos? ¿Volvernos dioses? El papel tembló en mis manos. El miedo se mezcló con una náusea profunda, de esas que vienen del vientre y suben hasta la raíz de la lengua. Porque si mi padre, ese hombre al que recuerdo viendo la televisión en bata, roncando en el sofá, oliendo a café y a gasolina, si él había sido parte de esto, si él había salvado todo sin estar completo, entonces yo era el siguiente. Yo era el recipiente que habían estado llenando durante décadas. Yo era el hijo que debía unirse a los hermanos Naga. Dejé el documento sobre la mesa y fui al baño a lavarme la cara.
Pero cuando levanté la vista hacia el espejo, el reflejo tardó un segundo en seguir mi movimiento. Solo un segundo. Lo suficiente para ver que, detrás de mí, en el marco de la puerta, no había nadie. ¿O sí? Algo que no tenía forma pero que ocupaba todo el espacio. El celular vibró en el bolsillo de mi pantalón. Era un mensaje de texto. Sin número de remitente. Sin horario. Solo el texto, blanco sobre negro, como si viniera de algún lugar donde la luz no existe. Llegó la hora, Dios. Tú serás el Dios. El teléfono se me cayó de las manos. Golpeó el suelo de baldosa y la pantalla se agrietó, pero el mensaje seguía ahí, intacto, brillando en la grieta como un ojo que me miraba desde abajo. No pensé. No pude pensar. Actué por puro instinto de supervivencia, el mismo que hace correr a un ratón cuando sabe que el gato ya lo vio. Agarré los documentos más extraños, los que tenían nombres escritos a mano, los que tenían sellos, los que olían a ese metal caliente del pelaje de Max, y los metí en una mochila. También la llave. También el cuaderno con mi letra torcida. También el pasaporte con la fecha de nacimiento equivocada. Salí de la casa sin cerrar la puerta. El auto arrancó a la primera, como si alguien lo hubiera estado calentando para mí. Miré por el retrovisor mientras me alejaba. La casa seguía ahí, con las ventanas oscuras, con el sótano abierto, con las 3 puertas que se habían cerrado solas. Pero lo que vi, por un instante, fue una sombra en la ventana del segundo piso. Una sombra que no era mía. Una sombra que me saludaba con la mano. O que me decía adiós. Conduje durante horas. No miré el mapa, no pensé en el destino, solo en alejarme. Pasé por carreteras secundarias, por pueblos cuyos nombres no recuerdo, por puentes sobre ríos negros. Finalmente, cuando el sol ya se ocultaba por segunda vez, llegué a la otra casa. La casa del norte. La que mis padres me dejaron en herencia y que nunca quise visitar porque allí habían muerto. O eso me dijeron. Ahora no estaba seguro de nada. La casa era más pequeña que la principal, más vieja, con un jardín cubierto de hiedra y una puerta de madera que chirriaba al abrirse. Dentro olía a cerrado, a humedad, a décadas de silencio. Pero también olía a algo más. Al mismo olor del laboratorio. Al mismo olor de Max. Dejé la mochila en el suelo de la sala y me senté en un sillón lleno de polvo. Por primera vez en días, estaba solo. O eso creía. Pero entonces, desde el sótano de esta casa, porque también había sótano, claro que lo había, escuché un ruido. Un golpe seco. Y luego otro. Y luego un silencio tan absoluto que me recordó al cuarto insonoro. Alguien, o algo, llevaba mucho tiempo esperándome aquí también. Saqué la llave del bolsillo. Brilló bajo la luz mortecina de la lámpara. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que no había huido de nada. Solo había llegado al siguiente cuarto. Me quedé sentado en el sillón polvoriento de la casa del norte, con la mochila entre las piernas y el corazón latiéndome en las sienes. El ruido del sótano había cesado, pero no me atrevía a bajar. No todavía. Necesitaba pensar, ordenar lo que había visto, separar la realidad de la locura. Pero la realidad era más extraña que cualquier locura. Respiré hondo. Una vez. 2 veces. Hasta que el aire dejó de quemarme los pulmones. Saqué mi celular de emergencia, el viejo, el que no usaba nunca, el que no tenía mi número real, y comprobé que tuviera batería. La tenía. También tenía una aplicación de traducción con inteligencia artificial que me había instalado meses atrás por trabajo, y que nunca llegué a usar. Los documentos estaban sobre la mesa del comedor, iluminados por la linterna de mi teléfono. Los había arrancado sin orden, así que los clasifiqué con cuidado. Entre las páginas censuradas y las fotografías borrosas, encontré 3 carpetas completas. No eran físicas, sino pliegos de papel doblados que imitaban la estructura de un dossier. En la esquina superior derecha de cada uno, la misma palabra escrita a mano. Nada. Mi pulso se calmó mientras alineaba los papeles y enfocaba la cámara del teléfono sobre el texto. Era extraño. Debía estar temblando, debía sentirme aterrorizado, pero en lugar de eso, una calma fría me invadió, como si alguien dentro de mí estuviera tomando el control. Como si mi cuerpo supiera que esto era inevitable. Como si hubiera estado esperando estos documentos toda mi vida. La IA tradujo el primer documento en segundos. Lo leí en voz baja, y mi voz sonó como la de otro. Los poderes de Naga. Superfuerza. Teletransportación. Velocidad luz al volar. Control elemental variable. Resurrección. Curar enfermedad. Y otra cantidad enorme de milagros. Me reí.
Una risa seca, rota, que rebotó en las paredes vacías de la casa. ¿Milagros? ¿Resurrección? Eso no era un proyecto científico. Eso era un manual de un videojuego, o las anotaciones de un enfermo mental. Pero mis manos no temblaban al pasar al segundo documento. Mis ojos lo devoraban con una avidez que no reconocía como mía. El segundo dossier era más extenso. La IA tardó varios minutos en procesarlo porque mezclaba idiomas muertos, jeroglíficos y lenguajes que la aplicación identificó como proto-indoeuropeo no catalogado. El título, sin embargo, era claro: Dioses vs humanos. Y lo que contenía era una historia que ningún libro de texto contaría. Según esos papeles, los dioses